Y tú dijiste, Mary, nosotros somos el escuadrón de la fe. Y hoy yo lo declaro sobre tu vida y te lo recuerdo. Aleluya. No lo olvides. Tú lo declaraste en momentos muy difíciles y pudimos ver la mano de Dios obrando. Y tú declaraste esa palabra, que éramos el escuadrón de la fe. Gloria a Jesús. Por fe estoy aquí. Gloria a Jesús. Por fe estoy aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Gracias, Señor. La gloria y honra es para ti, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, Padre. Y gracias, Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Iglesia, Dios te bendiga más. Amén. Gloria a Jesús. Hoy traigo un tema que de verdad yo siempre me disfruto lo que estudio en la palabra, pero este fue muy especial. Hace un tiempo yo estudiaba esto para mí, ¿verdad? Me daba este estudio para mí y de verdad que me puse a buscar y cuando lo encontré, algo me certificaba que esto era lo que él quería que yo trajera para hoy. Y de una forma u otra pude ver la certificación de que esto era lo que él quería que yo trajera a la casa hoy. Gloria a Jesús. Y le puse como tema, el consejo de Dios, los consejos de Dios son mejores que los míos. O los pensamientos de Dios son mejores que los nuestros. Gloria a Jesús. Y cuando yo me quedaba en todo esto, lo que es, cuántas cosas Dios tiene para ti y para mí, cuántos pensamientos, yo decía, Padre, pero es que la Biblia entera son consejos para nosotros, para nuestras vidas. Y en lo que he leído en la palabra, me nutro, ¿verdad? Me edifico. ¿Por qué? Porque verdaderamente cada vez que leo la palabra tengo un consejo para mí, para ser mejor. Y por eso yo le doy la gloria a Dios. Y yo comencé a redactar este mensaje y pude escribir aquí, puse muchas veces creemos que sabemos qué es lo mejor para nosotros y tomamos decisiones sin orar, sin hablar con Dios. Y yo me veía muchos años atrás. ¿Por qué? Porque yo tomé muchísimas decisiones, hice muchas cosas sin orar, sin presentarlo a Dios, simplemente que yo creía y que me parecía que estaban bien y yo lo hacía. Entonces después pasaba y me acontecía y era que cuando yo tenía mi rebú, entonces yo clamaba a Dios, pero antes de yo entrar en ese contratiempo o tomando esa decisión, yo no convocaba a Dios, yo no lo hacía parte, lo quería hacer parte después que yo tenía una situación. Y en esta noche yo te quiero decir, iglesia, que es todos los planes tuyos, tú tienes que traérselo al Señor. Todos, Aleluya. por pequeño o grande, no dejes de presentárselo a Él, porque es Él que te va a ayudar. Y así cuando Dios te manda a hacer algo y eso, vamos a decir, fracasa o no pasa, entonces Él te va a respaldar de manera extraordinaria en esa situación, en esa parada. Si las cosas no se dan como tú esperabas, Él va a estar contigo. Y mientras esto acontecía, yo me ministraba esta palabra que está en Mateo 7:11, gloria a Jesús, que dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y mientras yo estudiaba este verso bíblico, yo me veía era pura Mary que yo veía ahí. ¿Por qué? Porque mis hijos comenzaron a crecer, ¿verdad? Entonces ya en su adolescencia, pues yo conozco de Dios y yo me gozaba en gran manera. ¿Por qué? Porque luego que yo comencé a conocer la palabra, ya yo no aconsejaba a mis hijos de la misma manera. Porque yo leía Proverbios y a Efesios, y cuando yo encontré muchos consejos ahí, mire, hermano, yo tomé estos versos bíblicos para aplicarlo en la vida de mis hijos. Allá yo tenía a Joel, que era el que se movía, que ya salía y esas cosas, y siempre yo tenía ese consejo para dárselo. Giselle ya estaba aquí, yo recuerdo, y el otro día pasaba entre sus cosas y me encontraba con una carta de muchos años. Ella no tenía braille
Y esa carta estaba basada en consejos bíblicos y me ministraba aún más esta palabra que Dios ponía en mi espíritu, que el consejo de Dios es mejor que el nuestro. Porque yo comencé a aconsejar a mis hijos con la palabra. Siempre me gustó estar cerca de ellos, hablar con ellos, involucrarme en lo que ellos hacían. Pero cuando yo conocí de Dios, ya yo actuaba diferente con ellos. Porque ya yo no hablaba cosas como que me salían de mí como madre, como el pastor decía el martes. Nosotros aconsejamos a nuestros hijos, pero ellos van a tener su propia experiencia. Y eso es así. Entonces yo, con esas palabras que comencé a aprender, con ellas yo aconsejaba a mis hijos. Y como a mí me funcionó, a los padres que están comenzando ahora, le digo que tomen ese consejo. Porque en la Biblia hay de todos para todos. Me funcionó y por eso lo comparto contigo, porque me veía muchos años atrás hablándole a ella, aconsejándole por la palabra. Le daba los versos bíblicos y se los repetía. Había mucho que yo me lo aprendí de memoria, porque eran tantas las veces que se lo decía y se lo decía que me lo aprendí. Y en cualquier momento que estábamos, no en ninguna situación, yo le hablaba de la palabra a través de un verso bíblico para con mis hijos, gloria a Dios. Y me funcionó. Y entendiendo lo que dice aquí, que si nosotros siendo humanos, porque lo que hay bueno en nosotros es porque Dios lo ha puesto. Aleluya. Nosotros no podemos dar nada bueno que no sea que Dios lo haya puesto en nosotros, porque verdaderamente nosotros nacimos con una naturaleza pecaminosa y eso es lo que nos hace que nosotros hagamos cosas a veces que no están bien la mayoría de las veces. Entonces cuando Cristo llega a tu vida y a la mía, que tú y yo comenzamos a estudiar la palabra, esos consejos nos hacen cambiar a nosotros. Y cuando tú y yo cambiamos, yo sé que a ti te pasa igual que yo, ya yo nada más no le hablaba a mis hijos, yo le hablaba a los vecinitos que estaban cerca de mí, lo aconsejaba por la palabra, por lo que ya yo había aprendido. Con los hijos de mis amigos también yo vivía como en un consejo, gloria a Dios, por lo que yo había aprendido y que a mí me funcionó en casa. Y esto yo lo compartía con los padres, amigos de mis hijos, gloria a Jesús. Y yo le digo que tuve un viaje muy lejos, a muchos años, cuando mis hijos estaban pequeños. Y hoy yo te digo, iglesia, que todo esto es un consejo para ti y para mí. La Biblia completa es el consejo para ti y para mí. Tenemos que leerla, porque ahí es donde vamos a encontrar qué Dios quiere contigo. Gloria a Jesús. Y por eso yo le puse como tema: el consejo de Dios es mejor que el mío. Gloria a Jesús. Yo aconsejaba a mis hijos, pero después que entendí qué consejos tan clave habían aquí en la palabra, rápidamente yo cambié mi versión y comencé a aconsejarlo con la palabra. Gloria a Jesús. Y le doy la gracia a Dice que esa carta tiene muchos años, todavía ella conserva esa carta. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Y mientras yo daba ese viaje, me fui bien lejos al principio. Gloria a Dios. En Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Y por qué yo me voy aquí al principio, aquí en Génesis? Porque hay algo que llamaba mucho mi atención y es de la manera que Dios pensó en ti y pensó en mí. ¿Por qué? Porque Él creó todas las cosas. Usted sabe eso, ¿verdad? Que en el principio lo que Él hizo, declarar la palabra, hágase, 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 y todo fue hecho. Entonces, después que Él preparó todo, entonces pensó en hacer el hombre. Entonces, aquí Él hace el hombre, gloria a Jesús. Y dice que lo hizo como a imagen y semejanza de Él. Entonces, tú y yo tenemos que tener esto muy presente y muy en alto, de que tú y yo no somos creados
creado a la imagen y semejanza de Él, y con eso nos basta. Cuando la gente te hable a ti y te diga tales cosas que tú sabes que tú no estás ahí, recuérdate de este verso bíblico. Él me creó a imagen y semejanza de Él, y por eso es que yo tengo el valor que tengo en Él, porque fue Él que me lo dio. Y mirando esto desde el principio, ¿qué consejo trae Dios aquí? Es que llamaba mi atención. ¿Por qué? Porque desde el principio, Dios que sabe todas las cosas, entendía Él que luego esto iba a acontecer. Y el consejo que Él da es: varón y hembra te hice. Ahora podemos ver que nos confunden, ¿verdad? Y se nos da con padres cristianos y muchachos que se han entendido ahora que son hembras cuando son varones, o que son varones cuando son hembras. Y esto desde el principio a mí me está enseñando que tú y yo no podemos ignorar este consejo, aún con nuestros hijos que tenemos, que lo vemos que están bien. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus luchas y sus batallas, y a veces tú y yo no las sabemos, y no podemos ignorar esta palabra que está aquí. Es muy importante que con este verso bíblico que dice aquí, que nos instruye, mira, fue varón y hembra que yo lo hice, porque lo hice a imagen y semejanza. Yo no me equivoqué cuando a ti yo te hice una mujer y a ti yo te hice un hombre. Este consejo de verdad que yo me detenía, yo decía, wow, desde el principio, Dios que sabía todas las cosas, escribió aquí porque esto iba a acontecer. Y lo estamos viendo, y ahora lo podemos notar como muy común. Y nos damos cuenta que desde el principio el hombre le dio la espalda al consejo de Dios. Y vamos a seguir mirando. Gloria a Jesús. Qué lindo es entender que Dios te hizo diferente. Aleluya. Que tú no eres como los animales, porque tú piensas, tú razonas, tú haces cosas que ellos no pueden hacer. Y esto es muy importante que tú y yo lo tengamos claro. Yo soy diferente. Yo soy hecho a imagen del Dios vivo. Gloria a Jesús. Y dice en Génesis 2:15, gloria a Dios. Primero Él hizo todas aquellas cosas, ¿verdad? Todo lo creado, lo creó. Pero oye lo que dice en Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Aleluya. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí miramos que desde antes, primero Dios creó en lo que iba a ocupar el hombre. Tú y yo no fuimos creados por ser creados, no. Tú y yo somos creados con propósito. Amén. Propósito. Y mira cómo qué lindo es que tomó al hombre y lo llevó al lugar donde él lo iba a poner a hacer cosas. Y cuando tú sigues leyendo en este capítulo completo, tú te das cuenta que le puso oficio rapidito. Y le dijo: mira, todos esos animales, ponle tú el nombre. Lo ocupó. Entonces, cuando yo miraba esta parte, yo decía: wow, Dios crea al hombre, pero antes de crear al hombre, le creó que hacer primero. Y a veces nosotros llegamos a la iglesia y ignoramos de que cuando ya llegamos, así como llevaron a este hombre al jardín del Edén, ya Dios tenía un propósito con él. Y cuando tú y yo entendamos que estamos aquí porque Dios tiene un propósito, un consejo para darte, que tú tienes que aplicarlo a tu vida, entonces tú y yo vamos a entender por qué estamos aquí. ¿Por qué tenemos que seguir el consejo de Dios en nuestra vida? ¿Por qué tenemos que caminar bajo esa dirección que Él nos manda a través de su palabra? Hay un consejo aquí para todas tus situaciones. Hay un consejo que tú tienes que aplicártelo a tu vida en la parada en la cual tú estés. Me gusta muchísimo el salmista por cómo él mismo se aconsejaba
en la situación cual fuera en la cual él estaba. Él mismo se ministraba, él mismo se aconsejaba, él mismo era, cuando no hay quien te empuje, empújate tú mismo, gloria a Jesús. Amen. Entonces, aquí podemos mirar que Dios, cuando crea al hombre, que lo lleva allí al jardín del Edén, le dice, tú tienes que encargarte de todo esto, tú tienes que labrar todo esto, tú tienes que hacer todas estas cosas, ¿verdad? Y este hombre, yo me iba en un viaje de eso que me voy cuando entro a la palabra, y yo decía, wow, pero mira, aquí todavía Eva no estaba. Entonces quiere decir que en esta parte fue Adán que le compartió la idea a Eva de que de ese árbol no se podía comer, porque yo no veo que ella existía aún todavía. Entonces yo me iba y yo veía a Adán allí compartiendo, mira, wow, porque dijo, cuando le hicieron a esta mujer, le puso por nombre varón. Quiere decir que no estaba hecha. Yo me disfruté esto de tal manera porque cuando dice que cayó en un profundo sueño, hace mucho tiempo, yo estaba orando por alguien que se iba a operar, yo recibí como esto y yo decía, wow, es que en el jardín del Edén fue que pusieron la primera anestesia, y mientras yo oraba por esa mujer que la iban a operar, esto me fluía y yo le decía, y hoy volvía yo y entraba en esa profundidad y volvía a caer en esa parte. Esta fue la primera anestesia, esta fue la primera cirugía que se hizo allí en el jardín del Edén, donde él no necesitó a nadie. Gloria a Jesús. Y yo me gocé bastante esta historia, bastante. ¿Por qué? Porque nosotros, así como ellos, Dios nos ha dejado libre albedrío para ver si verdaderamente tú y yo somos fieles o infieles. Porque entiendo yo, creo yo, que él le dejó una sola mata, ¿verdad? Ese solo árbol que no podían tocar, donde habían tantos que sí podían. Y ellos enfocarse en que es, dejarse envolver, si yo voy a tocar ese, porque voy a recibir esto que la serpiente me ha dicho, ¿verdad? Sabiduría y todas estas cosas. Aquí podemos mirar su infidelidad, que no fue algo genuino en ellos, porque donde hay tanto y que tú puedas tocar todo y que de uno no, entonces eso me enseña a mí que Mary, ahora que tiene mayores tentaciones que ellos, Dios prueba en mí esa parte, qué tan fiel yo soy en él. Aleluya. Y eso me confrontaba a mí. ¿Por qué? Porque Eva, cuando ve esto tan delicioso, come ella y entrega a su esposo cuando ya ella sabía que le habían dicho de ese no. Lo prohibido a veces nos gusta demasiado y lo deseamos aún más. Por tanto, tenemos que tener cuidado, porque ya usted y yo sabemos cuál es el consejo de Dios para tu vida y para la mía. ¿Qué quiere Él que tú hagas y qué no? Porque la palabra es que nos lo enseña, la palabra es que nos lo corrige, gloria a Jesús. Y yo miraba en Isaías 55:8, gloria a Jesús. ¿Qué dice aquí? Isaías dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, escuche, así será la palabra que sale de la boca de Dios, que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, así que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envíen. Esta palabra, si usted se sienta y medita en ella, que dice que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, son mayores. Cuando yo estoy pensando en pequeñas cosas,
material y sabe para lo que yo puedo dar y para lo que yo no. Entonces hay una demanda de Dios en la vida tuya y en la vida mía de que Él sí sabe para qué tú das, qué tú puedes hacer. Y este consejo yo quiero que tú te lo lleves bien claro para tu casa, que a Dios no le estamos dando ni siquiera uno y que Él quiere que tú y yo le demos más. Porque están pasando cosas allá afuera que necesitan de lo que ya tú y yo tenemos. Entonces el consejo que ya tú y yo recibimos, entonces tú y yo podemos implementarlo allá afuera. Y esto es algo tan profundo porque cuando usted ve que cae lluvia, cuando usted ve que cae nieve y esto se deshace aquí abajo, es imposible que usted mire que de lo que cayó abajo vaya subiendo hacia arriba. Ya eso no vuelve a subir. Y Él le hace un énfasis a la palabra tan verdadera que Él te está dando a ti, que Él te pone ese ejemplo. Gloria a Jesús. Un ejemplo tan vital. Porque usted ve cuando llueve, usted ve cuando nieva. Eso se quedó aquí. Y Él te dice, pero esta palabra a mí me estremecía. Porque es que dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Y todo esto salió de la boca de Dios. Amen. Del corazón de Él. Y hoy lo tenemos tú y yo. Esta palabra es la que nos instruye, nos enseña a nosotros y nos ayuda a caminar bajo el consejo de Dios. Tenemos que leerla para que tú y yo conozcamos cuál es el propósito, qué Dios quiere que tú y yo hagamos. Porque así como antes Él decretaba en un hombre y ese hombre hacía tantas cosas maravillosas, el tiempo de ellos pasó. Yo siempre me gusta hablar esta parte. Ya ellos no están, esta generación se quedó, pero ahora esa generación fluye contigo y conmigo. Y cuando esto lo hizo, ¿verdad? Estaba pensando en ti, estaba pensando en mí, gloria a Jesús. Y Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice ¿quién? No lo dice cualquiera. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Aleluya. Los pensamientos de Él para ti, para mí, no son cualquier pensamiento. Nosotros tenemos un pensamiento muy limitado y su palabra dice que lo de Él no hay quien lo alcance. Entonces, cuando tú y yo podemos entender esa parte, que tú y yo no le podemos buscar lógica a las cosas que Él quiere hacer, sino que cuando tú y yo nos encontramos con esa palabra que nos instruye, que nos guía, que nos aconseja, que nos habla, tenemos que asesorarla, tenemos que ponerla en práctica. ¿Tú crees que cuando pasó lo que pasó con Sansón se equivocó Dios? Porque ya Dios le había dado un consejo a la madre de este muchacho y le había asignado cosas, pero Sansón no fue que Dios cambió. No, Dios no tiene signo de variación. Dios no tiene dos bocas. Dios solamente escribió la palabra y punto. Y esto es lo que va. No hay otra palabra. Es esta y ya. Y Sansón tenía la palabra, tenía el consejo y hizo lo que le pareció que era bueno y agradable a él. Aleluya. Y eso es lo que lleva a Sansón a tener esta situación que tuvo. ¿Por qué? Porque Sansón fue ese hombre que no siguió el consejo, no siguió las instrucciones, y usted y yo sabemos que hasta los ojos le sacaron. Perdió la fuerza, perdió la visión y lo perdió todo. ¿Por qué? No siguió instrucciones, no siguió el consejo que ya le habían dado. Gloria a Jesús. Aleluya. Cuando entendemos quién era Sansón y la fuerza que Sansón tenía, que todo era sobrenatural, algo que él había recibido que no era de él, sino que tenía un consejo de Dios, una palabra de Dios para su vida. Y usted mira en lo que Sansón cae, fue porque él no obedeció. Y a veces nosotros tenemos palabras que Dios nos ha dado, pero nosotros mismos, queriendo a veces ayudar a Dios, nosotros mismos echamos abajo el plan de Dios, porque Él no necesita tu ayuda, Él no necesita mi ayuda. Él simplemente quiere que cuando Él me diga, Mary, camina, camina. Ven, y ahora es tiempo de que coja cosas para que llegue, coge. Pero hay otros que te dicen,
no cojas nada para el camino, porque yo soy el que te voy a proveer mientras tú Aleluya. caminas, mientras tú me crees, gloria a Jesús. Y como hablaba del salmista, este consejo yo no lo podría dejar, gloria a Dios, que dice en el Salmo 33:11, dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Esto empezó en una generación y todavía hoy tiene el mismo valor, el mismo peso para ti y para mí, por todas las generaciones. Aleluya. Y dice el Salmo 34:13: guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Esa parte tenemos que tomarla mucho en cuenta, porque es un consejo muy lindo que nos da el salmista, y tenemos demasiado problema con esa parte, porque es algo que a veces comenzamos con una conversación sana, y cuando usted viene a darse cuenta, ya usted está fuera de control, hablando cosas que no tienen que hablar, criticando gente que no debe de criticar, aunque esté mal. Usted no es juez, ni yo tampoco. Amen. Entonces ese es un consejo que debemos aplicarlo a nuestras vidas y cargarlo siempre en nosotros, porque eso no está bien. Ese es un consejo que yo me lo doy a diario. ¿Por qué? Porque a veces yo veo más para allá que para acá. Entonces cuando yo me enfoco mucho para allá, me estoy desenfocando de mí, porque también yo tengo mis situaciones, mis luchas y mis batallas, y eso me hace distraerme. Y algo que me gustaba de esta parte que dice el salmista aquí, y yo me iba a esta historia, es que cuando Saúl tiene esa situación de que es atormentado, un siervo de Saúl le habla de este muchacho, de David. Y una de las cualidades que él le dio de David, fueron estas de sus palabras. Entonces tú y yo tenemos, él era prudente en sus palabras. Eso es algo que suena muy lindo, porque eso ha escaseado demasiado. A veces tú no sabes si el que está hablando es cristiano o es del mundo, por la forma en la que tú lo escuchas hablando. Y tú y yo tenemos que tener cuidado, porque tenemos muchos ojos encima de nosotros. Y lo bonito que me gusta de estas situaciones, que aquellos que no son, saben cómo tú y yo tenemos que hablar, saben cómo tú y yo tenemos que comportarnos. Y eso trae problemas a la casa, porque luego la gente no dice amén, sino la iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado. Y mira qué lindo es este poco aquí que dice: apártate del mal y haz el bien, y vivirá para siempre. Este es un consejo que sigue dando el salmista en el Salmo 37:27. Apártate del mal, sé sabio. Cuando se tenga esa situación, apártate y vete, no te quedes, porque cuando escuchas te contamina. Con lo que tú no has escuchado, tú no peleas con eso. A veces escuchamos cosas y después tenemos esa batalla, esa carga, nos sigue y nos persigue. Y algo que te iba a decir, desde el Salmo 34:14, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. A veces tú vas a tener que, en medio de toda la dificultad que tú tienes, porque si esto me dice busca la paz, no siempre yo voy a tener paz. Yo voy a tener que dentro de mi tranquilidad ir a esa paz que solo Él me puede dar. Y ese consejo tenemos que aplicárnoslo de verdad, porque en este tiempo en el cual vivimos, con tantas cosas, tanta incertidumbre, tantas preocupaciones, tú y yo tenemos que sacar ese tiempo. ¿Para qué? Para ir a buscar el consejo de Dios, para que cuando tengamos una situación, en medio de esa situación, tú y yo podamos tener paz, reflejar esa paz que habla Cristo. Gloria a Jesús. Y ya para concluir, gloria a Dios, cuando tú y yo entendemos y aceptamos y vivimos bajo ese
consejo de Dios por la palabra, bajo la dirección de Dios por la palabra. Gloria a Dios. Mira qué lindo consejo hay aquí en el Salmo 91:14 dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Oye, me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia y lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Cuando tú y yo vivamos bajo el consejo de Dios, esto va a pasar. ¿Por qué? Porque Él va a identificar, así como Él identifica cuando Mary está mal, también identifica cuando yo estoy bien. Y Él me dice: por cuando en mí ha puesto su amor. Él tiene un consejo que yo lo quiero atesorar en mi corazón, que Él pueda entender que yo he puesto en Él mi amor, que yo me he dejado guiar por Él. ¿Para qué? Para que cuando yo clame, Él me responda. Y la promesa más linda que tengo aquí debajo, en el 16, que dice: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo creo que cada uno de nosotros estamos aquí caminando bajo el consejo, bajo la dirección, por la palabra de Dios. ¿Y es por qué? Por nuestra salvación. Amen. Y el consejo es en esta noche, iglesia, que tú y yo entendamos que tenemos que vivir por la palabra. ¿Para qué? Para que mañana Dios pueda identificar en ti y en mí que nosotros vivimos en ese amor. Porque la palabra me dice a mí que el amor todo lo puede. Entonces, cuando yo estoy en ese amor en Dios, gloria a Jesús, por mi amor a Él, yo voy a morir a muchísimas cosas, yo voy a dejar de ver muchas cosas. Entonces me voy a enfocar en Él. Y cuando Él vea que ya yo estoy lista y preparada, nada más eso no va a acontecer. Él va a decir: Mary está lista. ¿Para qué? Para que yo la bendiga, para que yo le entregue todo aquello que yo le quiero entregar. Mary está capacitada para yo entregarle a ella. ¿Por qué? Porque fue que ya ella puso su amor en mí. Es en mí que ella está enfocada. Entonces, tú te puedes dar cuenta que cuando tú estés enfocada, vamos a decir, ahorita veníamos hablando, y mi hija decía: no, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y eso es verdad. Eso es muy cierto, gloria a Jesús. Entonces, tú y yo tenemos que entender que nuestro tesoro está en el cielo. ¿Para qué? Para que tú y yo pongamos nuestro corazón en el cielo. Y eso no se queda sin recompensa aquí en la tierra. Nada de eso se queda sin recompensa en la tierra. Y entonces, cuando yo entiendo esta parte, yo tengo que trabajar. ¿Para qué? Para que el amor de Cristo esté en mí, para que otros lo puedan ver, para que otros quieran esto que yo tengo. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque quieren vivir como vive Mary. Es que yo veo a esa muchacha. Entonces, así es que Dios quiere que tú y yo vivamos. ¿Para qué? Para que nosotros seamos ese testimonio vivo. Que demos los frutos que otros quieran comer. Yo quiero pasar tiempo con esa gente, porque es que esa gente refleja el amor de Dios, refleja a Cristo. Gloria a Jesús. Y por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Él, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre. Este es el consejo que te dejo en esta noche. Por cuanto en mí ha puesto su amor, nuestro amor tiene que estar en Él. Nuestro amor no tiene que estar en las cosas. Nuestro amor no tiene que estar en la bendición que Él nos da. ¿Por qué? Porque entonces tú y yo nos desenfocamos y nos enfocamos en lo que tenemos. Y simplemente yo quiero que cuidar lo que Él me ha dado. No. Porque es que yo tengo que estar con el Dios que me dio las cosas. Porque es que yo pierdo las cosas, pero me quedo con el Dios que me da todas las cosas. Y Aleluya. ese es mi enfoque, ese es mi consejo para ti, iglesia, en esta noche. No te desenfoques del consejo de Dios, porque tú y yo tenemos lo más importante, que es la palabra, y debemos de aplicarla, ponerla por obra. Cuando te hablen de bendición, recuerda Deuteronomio 28, todo está en la palabra. Si yo obedezco a Dios, yo voy a tener todo, gloria a Jesús. Pero si yo lo desobedezco, también yo sé que lo que viene en contra de mi vida. No nos desenfoquemos por lo que estamos viviendo, por lo que estamos viendo, por lo que nos está rodeando en este tiempo. Tenemos que enfocarnos en Él. ¿Por qué? Porque lo que tú y yo buscamos es nuestra salvación. Que mañana pase cualquier cosa y tú y yo estemos seguros, porque sabemos en quién hemos creído y en quién estamos esperando. Gloria a Jesús. Padre, gracias por tu palabra.